Está claramente demostrado que las mejores cosas en este mundo, aquellas que incluso uno anhela con toda el alma, son aflicción. En este mundo y en este estado en el que vivimos, todo nos agota. Hago mención de esto porque es una realidad aquí y ahora. Pero hay una esperanza en la cual los creyentes podemos y debemos gozarnos aquí y ahora, aún en medio de las aflicciones. Hay una esperanza sumamente gloriosa que supera nuestra imaginación, pero que Dios quiere que la conozcamos y mantengamos nuestra expectativa en cuanto a esas realidades que nos esperan como creyentes, como personas que hemos sido favorecidos por la gracia especial de Dios. Esa esperanza es múltiple porque son muchos los bienes que la conforman, y es suprema porque los bienes que conforman esa esperanza son sin igual. En la exposición anterior mencioné esa esperanza a grandes rasgos. En esta, hermanos y hermanas, deseo enfocarme brevemente en el aspecto personal de esa esperanza. Consideraremos el siguiente texto bíblico sobre el punto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El término esperanza lo tenemos en el versículo 3, pero se refiere a lo que dice al final del versículo 2. Estos 3 versículos nos introducen a la parte personal de la esperanza mencionada en Efesios capítulo 4, versículo 4. Estos versículos comienzan llamándonos la atención a la esencia de esa esperanza. Yo deseo, hermanos, hablarles primero de la esperanza mencionada en el texto y después hablarles de la esencia de esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza mencionada en estos 3 versículos de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3? Miren por favor el texto y estén atentos a lo que digo. La interrogante es: ¿cuál es la esperanza mencionada en estos versículos? Es la esperanza de ser semejantes a Dios, versículo 2. Esa esperanza la tenía Juan y sus destinatarios. Quiero decirles que esta esperanza no depende de tener la esperanza de alcanzar lo que dice. Depende de lo que garantiza esa esperanza. De manera que en lo que debemos preocuparnos es en asegurarnos
que hayamos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que dice el versículo, esa esperanza está garantizada para quienes han sido hechos hijos de Dios. Dios quiere que seamos semejantes a Él. Es más, Dios nos hizo originalmente semejantes a Él. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Originalmente, todas nuestras facultades, como criaturas hechas a la imagen de Dios, eran rectas, santas y eficientes originalmente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Fue a partir de la desobediencia insinuada por el engaño de Satanás que pervertimos nuestras facultades y pervertimos también nuestras virtudes al acogernos juntamente con nuestros padres, nuestros primeros padres, a la desobediencia. Al desobedecer a Dios, Él retiró su presencia santificante de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, y esto nos dejó bajo la influencia del engañador, expuestos a la corrupción total. Dios, al retirar su presencia santificante, debilitó tanto nuestras facultades físicas como las facultades mentales. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte entró y pasó a todos los hombres a partir de Adán, juntamente con el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. La desobediencia se hizo congénita y constante. Génesis capítulo 6, versículo 5. Nos convertimos en seres egoístas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, rebeldes, ingratos, impíos, indolentes, incontrolables e impulsivos, necios, desleales, amantes de los placeres en lugar de Dios. En eso nos convirtió la desobediencia. La desobediencia nos hizo personas falsas, religiosamente engañosas. Ninguna de estas cosas que acabé de mencionar corresponde a lo que éramos originalmente antes de caer en desobediencia. Todas las cosas mencionadas anteriormente corrompen e inhabilitan nuestras facultades mentales, nos hacen ineficientes e ineficaces para satisfacer nuestras más grandes necesidades y las de nuestra familia, porque nos quedamos cortos ante nuestras responsabilidades, nos quedamos cortos en satisfacer nuestras propias necesidades, tanto físicas como espirituales, y las de nuestra familia. No hay en el mundo un ser humano que tenga la capacidad de satisfacer todas las necesidades propias y las de su familia, de su esposa, su esposo o sus hijos plenamente. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de la desobediencia. La desobediencia a partir de Adán se hizo congénita y constante. Todo el tiempo estamos afectados, aún en las mejores cosas. Nunca somos capaces de corresponder eficaz y eficientemente a ninguno de nuestros deberes, ni siquiera al deber de prestar atención a la exposición de la palabra. Por ejemplo, nunca nos concentramos lo suficiente cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Nunca nos disponemos lo suficiente para acercarnos a Dios
en el día del Señor, porque nuestra desobediencia es congénita y constante, nos afecta. Esta mañana deseaba que hoy no fuera el día del Señor por el cansancio de estos días, del trabajo, del trajín de estos días pasados. ¿A causa de qué? Del efecto del pecado en mi ser. Es evidente que la desobediencia nos afectó terriblemente en todas las áreas de nuestra vida. Es evidente que lo que Satanás planteó a Eva, si desobedecía a Dios, según Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, es un sutil engaño sumamente dañino. Así también lo atestigua el apóstol Pablo cuando escribió su primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 14. Lo que verdaderamente hizo la desobediencia en el hombre fue que usurpara el lugar de Dios, decidiendo por sí mismo lo que cree que es bueno o malo para sí y para los demás, para las personas que estén bajo nuestra influencia. Tal actitud generó un desorden desastroso, un desorden caótico, por cuanto cada quien pretendemos ser ley para nosotros mismos y para las personas que están bajo nuestro cuidado. Nos encanta imponer nuestros criterios e ideas. Cada uno tenemos un criterio diferente de justicia personal que deseamos y procuramos imponer sobre las demás personas que nos rodean. De hecho, lo imponemos sobre cuantos nos sea posible. Esta es una actitud propia de la caída, contraria al Evangelio del Señor Jesucristo. En esto, el hombre, genéricamente hablando, se igualó a Dios y nos seguimos igualando a Dios, no en virtudes, sino en que creemos que tenemos el derecho a determinar para nosotros y sobre los demás lo que es, según nuestro extraviado juicio, lo que creemos que es lo bueno y lo malo, porque nos constituimos en ley para nosotros. Y no solamente nos constituimos por el engaño del pecado en ley para nosotros, sino que pretendemos ser ley para los demás. Incluso, a veces tomamos la ley de Dios y no decimos, esta es la ley de Dios, sino decimos, esto es lo que debes hacer, sin siquiera honrar a Dios. Una tendencia propia también de la caída es tomar lo de Dios, pero quitar a Dios de en medio. Y ocurre en todas las áreas de la sociedad humana. Gobiernos enteros se han copiado para legislar a sus pueblos, se han copiado de la ley de Dios, pero son incapaces de reconocer de dónde han tomado esas formas de gobernar o de legislar a los pueblos. Cuando nos dirigimos a nuestros hijos, le damos mandatos que hemos aprendido de la ley de Dios, pero nunca decimos, eso es lo que Dios dice, es lo que yo digo. Además de usurpar el lugar de Dios, estamos negando la autoría de lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque desde un principio, y uno de los patrones propios de la caída es eso, suplantar a Dios. Suplantamos a Dios cuando le decimos a alguien que haga lo que Dios dice, pero se lo decimos como si fuéramos nosotros.
quien diseñamos ese mandamiento. Nos robamos las ideas de Dios y no le damos la gloria que le corresponde. Solemos hacer eso. Quitamos a Dios de su lugar y nos colocamos en el lugar de Él. En virtudes ocurrió lo contrario. La desobediencia a la legislación divina nos hace semejantes a Satanás, rebeldes, dignos de ser condenados juntamente con él, con Satanás. De hecho, esa es la condenación que recibirán finalmente quienes permanecen en desobediencia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Quienes permanezcan en desobediencia recibirán la misma condenación que ha de recibir el autor de la desobediencia. No obstante, Dios decidió restaurar su imagen en algunos. Él decidió perfeccionarla para siempre. Y ese fue el propósito para el cual Dios envió a su Hijo al mundo, para restaurar en algunos la imagen que Satanás destruyó con la complicidad de nuestra desobediencia. Este es un ideal de Dios, una promesa para quienes son hechos hijos de Dios en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí el apóstol hace referencia a ese fin. Igual que en primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, el texto que estamos considerando. Esa obra restauradora, Dios ya la está haciendo en muchos. Específicamente, la está realizando en quienes siguen el Evangelio en amor. En Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16, hay información que nos ayuda a saber si somos de esos en quienes Dios está restaurando su imagen. Allí dice que son los que siguen la verdad en amor. Esa promesa de restauración personal es parte de la esperanza mencionada en Efesios capítulo 4, versículo 4. La esperanza que une a todos los hijos de Dios, la esperanza que une a cuantos verdaderamente han creído en Cristo. No a cuantos tienen esa esperanza, sino a cuantos creen en Cristo y han sido hechos hijos de Dios. El apóstol Juan menciona esa esperanza con mucha más información relacionada con ella en el capítulo 3, versículo 2, donde se refiere a la esperanza de ser transformados a la imagen de Dios. ¿Cuándo se hará real la esperanza mencionada en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2? Será realizada cuando Él venga. ¿Quién es el que ha de venir según el texto? El Padre, versículo 1. Cuando leemos este pasaje, asumimos ideas preconcebidas mediante la teología sistemática, extraídas de otras partes de la Escritura. Cuando leemos este versículo, asumimos automáticamente que el que ha de venir es el Señor Jesucristo, pero eso no es lo que dice el texto. Noten que de quien habla es del Padre, no del Señor Jesucristo.
el pronombre él, y las 6 veces que aparece en estos 3 versículos se refiere al Padre Dios mencionado en el versículo 1 y en el versículo 2, quien por amor hizo a Juan y a sus destinatarios sus hijos. La Escritura dice en muchos lugares con toda claridad que el que vendrá es el Señor Jesucristo. Ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, Mateo capítulo 24 versículos 29 al 30 y capítulo 25 versículos 36 y sucesivos. Dicen claramente que el que vendrá es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? A Juan se le olvidó que el que viene no es el Padre, sino el Señor Jesucristo. La realidad es que, aunque el Padre y el Hijo se distinguen entre sí, por sus diferentes rangos y funciones, el Padre siempre está presente en el Hijo y el Hijo en el Padre. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 10 al 11. Esto implica que el Hijo es Dios, porque en Él habita la plenitud del Padre. Y eso es lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y el autor de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Es por eso que quien viene es el Padre, pero en el Hijo. Y es por eso mismo que el Señor Jesucristo dijo que quien ve al Hijo, también ve al Padre. Eso lo dijo y está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 45. Eso es lo que revela la Escritura. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Solo que el Hijo, por voluntad del Padre y por voluntad propia, añadió a su naturaleza, a su ser, añadió naturaleza humana. Por tanto, es Hijo de Dios e Hijo de hombre, y como Hijo de Dios y como Hijo de hombre, en Él habita la plenitud del Padre. Y al hacerse hombre, no abandonó su esencia divina, ni su naturaleza divina se mezcló con su naturaleza humana, sino que en el hombre Jesús se incorporó la plenitud del Padre. Por eso es que Juan comienza hablando del Padre y no necesita cambiar su argumento para decir que cuando el Padre venga en el Hijo, que eso es lo que da por hecho, entonces cuando los hijos de Dios vean al Padre en el Hijo, serán hechos semejantes a Él instantáneamente, por la presencia del Padre en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el único en quien Dios se da a conocer plenamente. También lo escribió así el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18. No que son la misma persona, pero sí son el mismo Dios. El Padre y el Hijo se distinguen entre sí, pero donde está uno, también está el otro. Por eso, cuando Cristo venga, también vendrá el Padre. Y será la presencia del Padre, cuando haga contacto la presencia del Padre en el Señor Jesucristo,
cuando haga contacto esa presencia del Padre con sus hijos, serán transformados. Cuando Cristo venga, los creyentes seremos transformados a la imagen del Padre, porque el Padre está presente con la plenitud de su gloria en su Hijo. Mateo capítulo 16, versículo 27. A partir de ese momento, la plenitud de la santidad de Dios, del carácter de Dios, habitará en cada uno de sus hijos. De manera que a partir de ese momento, el pecado y todos los daños causados por él desaparecerán por completo y para siempre del ser de cada uno de los hijos de Dios. A partir de ese momento, el estado y condición de los hijos de Dios será semejante y superior al estado y condición que tenían Adán y Eva originalmente, antes que desobedecieran. Será mucho más glorioso. Cuando Adán y Eva fueron creados, en ellos no había pecado. Sus facultades eran perfectas, supremamente eficientes. Cuando entró el pecado, sus facultades disminuyeron en eficiencia. Y no solo en eficiencia, sino en cualidades. Nuestro ser será revestido de la santidad de Dios. Sus virtudes serán plenas en nosotros. Nuestra capacidad de pensar, de servir, de hacer el bien, no tendrá los obstáculos que hoy tiene. No será afectada por el cansancio de nuestro cuerpo. Tendremos una disposición plena, absolutamente plena, para agradar a Dios, para hacer su santa voluntad eternamente y para siempre. Y esa será nuestra felicidad. Estar sirviendo a nuestro Creador y Redentor con toda gratitud, con todo placer, con todas las fuerzas de nuestro ser. Esa es la esperanza personal. Es una realidad para cuantos han sido hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿esa esperanza es cierta para mí? Es una pregunta que cada uno debemos hacernos. Recordemos que aunque todo ser humano desea esas bendiciones, únicamente las recibirán quienes son hechos hijos de Dios, los que por la gracia de Dios y mediante la fe en el Señor Jesucristo son absueltos de sus pecados, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y capítulo 3, versículos 24 y 26. De manera que, si usted y yo estamos en Cristo, gocémonos en esta esperanza, aunque estemos en aflicción. Pero si no estamos en Cristo, apresurémonos a conocerle, a buscarle, a creerle. Apresurémonos a obedecer su evangelio, porque únicamente de esta manera la esperanza será verdadera y segura para nosotros. Como lo he repetido, esta esperanza no es para cuantos la tengan, sino para cuantos en verdad han creído en el Señor Jesucristo y han sido hechos hijos de Dios y viven como hijos de Dios al servicio del Padre, en gratitud por la obra que hizo para adoptarnos como sus hijos. Como hijos de Dios, no solo heredaremos su carácter, también heredaremos sus nuevos cielos y su nueva tierra. Pero eso será un punto para otra exposición.
La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.